Muy bien, hermanos. Hoy día es jueves 8 de agosto. Jueves 8 de agosto. Estamos estudiando este tercer trimestre de este año 2024. Estamos estudiando el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos. Así que, hermanos, hoy día el título de la lección, ahí está en la pantalla. Por favor, confirmar, dándole unas lecturas, hermanos. Confirmen si se ve o no se ve la presentación. A ver, Cuidado con el pan en mal estado, dice hermano. amén. Gracias, hermano. Entonces, sí se ve la presentación. Ahí está el título. Cuidado, dice, ¿no? Cuidado, hermanos. ¿Con qué cosa? Con el pan, dice, en mal estado. ¿Qué pasa, hermanos, cuando el pan está en mal estado? Cuidado, dice, ¿no? Con el pan en mal estado, ¿no? Muy bien, a ver, algún comentario, alguna pregunta quieren hacer respecto al título de la lección para hoy día, hermanos. Cuidado con el pan en mal estado, dice, ¿no? En mal estado. Ujú. Bueno, el pan, hermanos, vendría a ser un símbolo, ¿no? En lo que estamos estudiando, el pan, ¿no? Y vamos a ver ahora, ¿no? Cómo el Señor Jesucristo eh, les habla, ¿no? Acerca de justamente algo que está relacionado con el pan, ¿no? Hermano justo, Eh, sí, hermana. eh, el pan nosotros lo relacionamos con la palabra de Dios, ¿ya? Pero este pan al que se refiere Jesús y del que habla a los discípulos tiene que ver con el pan de los fariseos, dice, ¿cierto? Y este pan no es bueno porque la levadura que tiene este pan no es buena. Jesús dice que se deben cuidar de la levadura de los fariseos. Hay una parábola también que habla de la levadura que es puesta en tres tazas de harina, ¿cierto? Y que al echarla en la harina creció, ¿cierto? Y leudó toda la masa. Acá se refiere, ¿cierto?, al pecado que es introducido en el mundo, ¿cierto? Y después crece y todo el mundo se contaminó por causa de eso. La levadura, por lo general, está relacionada con el pecado. De hecho, cuando ellos hacían la fiesta de los panes, ¿cierto? Sin levadura, era por el pecado. Justamente no debía haber pecado entre ellos. Muy bien, gracias, hermana. Sí, pues, hermanos, ahí está la levadura. ¿Qué es la levadura? Hablaremos de la levadura, pues, hermanos. Los que conocen, hermanos, qué es la levadura, dice, hay varias clases de levadura, no hay levaduras químicas, levadura natural, no sé, levadura madre, no sé, hermanos. De repente aquí en la sala algunos de ustedes conocen acerca de la levadura. ¿Qué hace la levadura, hermanos, con el pan, no? Y aplicando espiritualmente en nuestras vidas, ya como comenta nuestra hermana, puede ser un símbolo la levadura, ¿no? Bueno, en sí vamos a guiar por lo que dice la Biblia, que son doctrinas, ¿no? La levadura dice que son doctrinas, ¿no? Eh, las doctrinas, pues eh, en este caso doctrinas pueden ser buenas o pueden ser malas también, pues, ¿no? En este caso se va a hablar de la doctrina de los fariseos, que son las enseñanzas de los fariseos, o la levadura de Herodes, que también es pues esa enseñanza de acuerdo a su comportamiento, a su vida de Herodes, ¿no? Bueno, hermanos, entonces siéntanse libres de participar, aclarar todo punto, hermanos, y preguntar también si algo no se está entendiendo, ¿no? Y así vamos a aprender, hermanos, ¿no? Vamos a ver, la lección, hermanos, dice que hay que leer justamente la Biblia. Marcos capítulo 8 versículo 11 al 13, hermanos. Marcos capítulo 8 versículo 11 al 13. La pregunta que nos hacen, hermanos, dice aquí, ¿qué postura de los fariseos, no? ¿Qué postura, no? De los fariseos, dice, o sea, qué actitud, digamos, de los fariseos, ¿no? Su postura de los fariseos o actitud que ellos tenían, ¿no? Que le ha desilusionado profundamente, dice a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa postura de los fariseos que desilusionó? O sea, Dios podría, tiene
ilusiones, ¿no? De hermano, que todos justo. los seres humanos tengamos vida eterna, pero esa postura, ese comportamiento espacioso le ha desilusionado, o sea, la ilusión que Hermano, tenía justo. se va. Entonces, profundamente dice, a ver, sí, hermano, acérquese al micro, hermanito, para que le escuchemos. Mm. Buenos días a todos. Buen día, hermanito, Eh, buen día. bueno, también esto de la levadura se refiere a la incredulidad de los fariseos, los escribas, ¿no? Que no creían. Y justamente ahí está la pregunta, ¿no? Lo que le ha decepcionado a Jesús al decirle, muéstranos un milagro para creerte, ¿no? Es lo que han querido decir, ¿no? Es justamente lo que también el demonio en el desierto le pide a Dios, ¿no? Convierte el pan, la piedra en pan para su beneficio, ¿no? Entonces, esa tentación, entonces, y Jesús les contestó que no se les va a dar, ¿no? Lo que están pidiendo. Entonces, decepcionado estaba Jesús porque tantos milagros ya había hecho, sin embargo, no creían, eran tan duros, ¿no? Entonces estaban con esa levadura. Gracias. Muy bien, gracias, gracias a ti, hermano. Sí, pues, hermanos, no, estos los fariseos, los escribas, que eran los hijos de Dios, supuestamente, ¿no, hermanos? Ellos habían visto todos los milagros que ha hecho Dios y estaba ahí la palabra de Dios, que estaba en el Antiguo Testamento, allí lo conocían, todo ellos sabían perfectamente, ¿no? Entonces vamos a ver a qué se refiere con esa levadura, ¿no? De los fariseos que pedían señal. Ya habían tenido todas las señales y aún seguían pidiendo señal, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Vamos a ver qué dice la Biblia, hermanos. Vamos a ver esa postura de los fariseos, ¿no? Que ha desilusionado, pues, profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 8, versículos 11 al 13. Dice así, hermanos. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo. ¿Qué pasa, hermanos? Dice que habían venido los fariseos, hermanos. Recuerden que los fariseos están en todo lugar, pues ahí no son del pueblo judío. Los fariseos, los líderes, ¿no? Si comparamos hoy en día con la iglesia de ese tiempo, ¿no? Ese pueblo como iglesia lo comparamos, entonces los líderes de la iglesia de ese tiempo eran pues los fariseos, los pastores, los que enseñaban la palabra de Dios de ese tiempo eran pues los fariseos, los escribas, los ancianos, hermanos. Entonces eran los máximos, ¿no? Que conocían perfectamente ahí la palabra de Dios que Dios les había encomendado y conocían palabra por palabra ellos, conocían todo, sabían todo, pero vamos a ver pues hermanos que estos fariseos, ¿por qué, hermanos? Miren, dice aquí, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir, vienen a discutir con el Señor Jesucristo. Es como nosotros, ¿no? Conocemos la palabra de Dios y vamos a la iglesia para discutir con el maestro de escuela sabática, con el pastor, con los hermanos. Entonces, entendemos todo, pero queremos discutir, ¿no? Miren, ¿ah? Estos fariseos vienen a discutir con el Señor Jesucristo, pidiéndole, y ahora que le piden al Señor Jesús, le dicen, señal del cielo. O sea, le dicen al Señor Jesús, muéstranos una señal del cielo. Y esto dice aquí claramente, hermanos, para tentarle, voy a marcar esta palabrita, hermanos, para tentarle, dice, ¿no? Aquí, muy bien. Entonces aquí, bueno, voy a ponerle esta palabra, voy a resaltar. Esto es importantísimo, hermanos, ¿no? Aquí lo que dice, para tentarle. O sea, ¿cómo es eso de pedir señal del cielo para tentar? Y continúa, ¿no? Y dice, y gimiendo en su espíritu, gimiendo el Señor Jesús, o sea, aquí viene pues la desilusión del Señor Jesús, y él gime pues, ¿no? En su espíritu, ¿no? Como quien dice, ay, no, ¿qué pasa, no? Con estos mis hijos, ¿no? O sea, uno gime, pues no gime, hermanos, siente eso, no sé, entonces, con término estricto, hermanito, y gimiendo, dice en su espíritu, dijo, ¿no? ¿Por qué pide señal a esta generación? ¿No? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación, no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, los deja, hermanos, a estos los fariseos, otra vez entra en el barco y se va a la otra ribera, hermanos, los deja.
Dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Bueno, ahí está la pregunta, hermanos, ¿no? ¿Por qué pide señal esta generación, hermanos? Ya, sí, hermano, Marcelino creo que es. Bueno, participa, hermano. Oh, sí, gemir es sinónimo de clamar, orar a Dios. Por ejemplo, había ciudades en las que habían pocos hermanos, pero estos gimen. En el último tiempo igualmente va a haber ciudades en las que se van a olvidar de Dios, pero los pocos hermanos que quedan allí gimen y claman a Dios. Y Dios escucha, y así como se le prometió a Abraham, si hubieran solamente 10 que gimen y claman, que creen, no, que esperan en Dios, entonces se le perdona a esa gente. Y Jesús siempre, ayer en la lección también gimió, dice, gimió, o sea, clamó a Dios porque el mudo hablara y sus oídos sean abiertos, gemir, clamor a Dios. Como decía hermano Ildefonso, no nada hizo por él mismo, sino hacía la voluntad del Padre. Igualmente nosotros también tenemos que gemir, clamar. Qué bueno que esta plataforma sea donde se gime, se clama a Dios. Y entonces no vamos a entrar en las enseñanzas de los pueblos que nos rodean, sus levaduras. En realidad la levadura es las enseñanzas de las religiones, las personas con quienes nos relacionamos, ¿no? Hay mucha levadura mala, o sea, enseñanzas totalmente salidas de la Biblia, de la palabra de Dios, pero como si fuera palabra de Dios se enseña las doctrinas de los hombres. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos, vamos, hermanos, poner algunos ejemplos ahí en la Biblia, estoy viendo, hermanos, y también en la vida práctica, hermanos. Por ejemplo, el diablo para tentarle al Señor Jesucristo, para tentarle, hermanos, así como los fariseos están tentando al Señor Jesucristo, o sea, prácticamente los fariseos eran instrumento de Satanás, ¿no? Piden pues señal del cielo. Y el mismo diablo al Señor Jesucristo en el desierto le pide pues señal. A ver, le dice, si tú eres el Hijo de Dios, a ver, dame esta señal, convierte estas piedras en pan, ¿no? Y Jesús estaba de hambre, le ataca por ese lado del hambre, ¿no? 40 días había ayunado. Claro que el Señor puede convertir la piedra en pan, pero es una tentación, pues hermanos. Está pidiendo una señal, ¿no? O sea, para hacerle dudar que Él es el Hijo de Dios. Y entonces el Señor le dice, pues no, ¿qué le dice, hermano? Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no se quedó con eso, hermanos. Otra vez le tienta, ¿no? Le tienta pidiéndole otra señal. ¿Qué le dice? Usando la misma Biblia, el diablo usa también la Biblia y le tienta, ¿no? Y le dice, mira, si tú eres hijo de Dios, mira, aquí en la Biblia está escrito de que si tú te lanzas de aquí, de esta parte alta del templo, entonces los ángeles de Dios te van a agarrar en sus manos. Y está escrito, pues hermanos, ¿no? En la Biblia está escrito. Pero le quiere hacer dudar, ¿no? De que es hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, lánzate. Le está tentando, o sea, para que Jesús presuma, ¿no? O sea, la presunción es, pues, es pecado, pues, hermanos, ¿no? Presumir, ¿no? O sea, hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad, no como dice Dios, ¿no? Y, hermanos, el Señor Jesucristo se defiende también con un escrito está, pues, escrito está, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios, yo soy tu Dios, no me vas a tentar. Le dice, pues, no así el Señor Jesucristo a Satanás, ¿no? Y no se queda así, Satanás sigue atacándole al Señor Jesús. Y la otra tentación es que le dice, mira, si, mira, todo lo que tú ves ahí, le lleva pues a un monte alto y le hace ver todo el mundo, ¿no? Y le dice, mira, todo, te lo doy a ti, te lo entrego, ¿no? Solamente una cosa te pido, dice, ¿no? Que te arrodilles delante de mí.
sea, que quería que, que Jesús le adore al diablo. Entonces, el Señor Jesucristo le dice, pues, no, que escrito también está, pues, no, que solamente a Dios uno tiene que arrodillarse, no ante nadie, pues, ¿no? Así que ya, vete, Satanás, le dice, ¿no? Entonces él, pues, tenía que irse nada más. Entonces, hermanos, ahí está. Pedir señal, pedir señal, hermanos, a Dios, sabiendo las cosas, hermanos, es, pues, tentar en la tentación. Y en la práctica, hermanos, hay muchos ejemplos que en la vida práctica, como también, hermanos, en la misma Biblia, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Este asunto, ¿no? De pedir señal. Por ejemplo, vamos a, Hermanito, termino, hermanita, a ver, para redondear ya, para no cortar. Hay una hermana, escuché yo este testimonio, ¿no? Que cuenta ahí un pastor, ¿no? Un testimonio de una hermana. La hermana de la iglesia sabe perfectamente, hermanos. Miren, la hermana sabe, y todos los hermanos y hermanas sabemos perfectamente que un joven o una señorita no tiene que tener un matrimonio con un no creyente, con una persona que no cree, ¿no? Entonces, esto está así, dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No puede ir junto la luz con las tinieblas. Entonces, tajantemente dice Dios, esto es así. Tú no tienes que juntarte con una persona que no cree. No tienes que casarte así con una persona. Está claro, no hay dudas. Esto, hasta un niño lo entiende. Pero entonces esta hermanita, ¿no? Que tanto le insistía a una persona así, no creyente, le insistía, ¿no? Ser su esposa, ¿no? Su novia y esposa. Entonces, miren lo que pide señal a Dios esta hermanita. Le dice a Dios, Señor, este joven me está insistiendo, quiere ser mi pareja, así que yo quiero que me muestres una señal, Señor. Si este joven viene con una camisa de color verde, que no sé qué color le pidió, así, Señor, si viene así ahora, ¿no? Va a venir. Eso quiere decir que estás diciendo que ya, le voy a aceptar. Dicho y hecho, hermanos, pues viene con ese color de camisa y le acepta y después, hermanos, su vida fue una desgracia, completamente una desgracia, hermanos. Miren, hermanos, pidió una señal diciendo de venga con un color de camisa y vino así y le aceptó. Hermanos, eso es pues tentar al Señor, esa señal. ¿Cómo voy a pedir yo una señal a Dios, Señor, por favor? Dame una señal, voy a robar el banco porque tengo necesidades. Dame una señal de que si voy a entrar o no voy a entrar, Señor, pues tienes que protegerme, yo tengo necesidad. ¿Cómo voy a pedir eso, hermanos, si la ley de Dios ya me dice claramente no robarás? ¿Cómo voy a pedir una señal para mentir, para adulterar, para codiciar tantas cosas, hermanos? O para tener así como si una pareja. Eso se llama pues tentar, estar tentando. Y lógicamente el que está en ese camino, como los fariseos están en el camino así, ellos habían visto, sabían todo perfectamente y piden señal del cielo. Por eso que el Señor Jesucristo se escapa pues de ellos, ¿no? Y nosotros hay que tener cuidado, hermanos, cuidado que estemos nosotros pidiendo una señal cuando sabemos que ya Dios te ha respondido de que esto no debes hacer. Y hay otro ejemplo de este profeta, ¿no? No recuerdo bien su nombre, pero también pidió señal cuando ya Dios le dijo, no, no vas a ir, y él seguía pidiendo señal. Ya, pues Dios dice, ya, haz lo que tú quieras, pues. Y él se fue y estaba en mal camino. Al final también ese profeta, pues, murió, hermano. Bueno, sí, hermana, quería hacer alguna pregunta o algún comentario. Participe, hermana. buenos días, hermanitos. Buenos Buen días día, con hermano. todos. Qué postura, ¿no? De los fariseos, que eso desilusionó profundamente a Jesús. Pero también hay una pregunta que dice, ¿por qué no demostró Jesús su poder divino y convenció a estos escépticos? El problema se retrotrae, dice al final de Marcos 3,
donde Jesús se refiere al pecado contra el Espíritu Santo. Si una persona decide no oír ni ver ni siquiera una señal del cielo, la convencerá, ya que ésta sería simplemente desestimada como todo lo anterior. Aún los milagros no son suficientes para convencer a quienes están decididos a no creer, ¿no? Por eso nuestro Señor gime, ¿no? Así como ayer estudiamos la lección del hombre que era sordomudo, ¿no? Él tuvo compasión de esa persona realmente, porque él no podía escuchar, él no podía hablar, ¿no? Y así se estaban comportando estos fariseos, ¿no? Tenían esa postura, ¿no? Entonces Jesús, ¿no? Acá nos dice que habían olvidado los discípulos y qué observación hizo Jesús a partir de ello, ¿no? Jesús aprovechó la oportunidad para advertir a los discípulos contra la levadura de los fariseos y de Herodes, ¿no? Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Hermanitos, ¿qué pasaría si tu hijo te pide alguna cosa que no es correcta, pues, ¿no? O te dice, papá, al final de cuentas yo ya soy adulto, así que ya me voy a hacer lo que estoy pensando hacer. Tú sabes que lo que está pensando es hacer mal. O digamos, ya tu hijo o tu hija dice, no, papá, ese muchacho me gusta y quiero casarme, y es un borracho, un drogadicto y todo eso, ¿no? Pero me gusta, pues, no, yo quiero, entonces, así que no hace caso a nadie. Entonces, ¿qué haces tú? Gimes, pues, ¿no? Te duele tu corazón y gimes cuando mi hija, por favor, y clamas a Dios, ¿no? Por favor, Dios mío, ayuda a esta mi hija que está eligiendo una pareja que no es conveniente. Gime, ¿no? Entonces uno siente ese dolor, ¿no? Clama a Dios, ¿no? Bueno, ¿por qué dice no demostró Jesús su poder divino, como ya la hermana se anticipaba aquí? ¿No? O sea, uno puede decir, ¿no? Pero si Dios es poderoso, ¿por qué no ha hecho eso? Pues, ¿por qué no ha convertido las piedras en pan? ¿O por qué no se ha lanzado para que le demuestre, pues, a Satanás que realmente que Jesús... Satanás sabía que Jesús era, pues, el mismo Dios, pero en carne, ¿no? Entonces era Jesús. Entonces, él, por tentarle, para hacerle caer, es astuto, Satanás, hermanos. Entonces, acá, ¿por qué no demostró Jesús su poder divino y convenció pues estos escépticos pues, que están dudando, ¿no? Eh, Aquí justamente la lección comenta y dice, ¿no? El problema se retrotrae, ¿no? Al final de Marcos 3, hermanos. ¿De qué está hablando, hermanos? Que los fariseos, hermanos, no quieren aceptar pues, a Jesús y ven que por el poder de Dios, el Espíritu Santo, es el que hace milagros, pues, ¿no? Bota demonios y todo. Pero estos fariseos, ¿no? Le acusan, pues, ¿no? De que por el poder de Satanás estás botando los demonios, ¿no? Y ese es el pecado, pues, contra el Espíritu Santo. O sea, están en contra. Jesús está trabajando con el poder del Espíritu Santo, pero ellos están diciendo que el Espíritu Santo es Satanás, es el diablo. Eso no tiene perdón, pues, hermanos. Eso es lo que nos dice aquí. El problema se retrotrae al final de Marcos 3, por donde Jesús se refiere pues al pecado contra el Espíritu Santo. Recordemos eso, hermanos, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, hermanos, ese comportamiento de los fariseos no vaya a ser que nosotros estemos con esa actitud, hermanos. Apliquemos a nuestra vida, hermanos. Apliquemos a nuestra vida. Ya sabemos las cosas de Dios. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué señal estamos esperando? Si estamos esperando una señal, hermanos, ya estamos en mal camino. Ninguna señal se nos va a dar, pues, hermanos. Y así que ya estamos completamente, diría, hasta perdidos, hermanos. Si ya sabemos todo lo que es de la palabra de Dios, ¿qué más queremos? Pues el que no cree en lo que está escrito, por más que venga un ángel, lo que sea, ya no vas a creer. ¿No? Esa es una realidad, hermanos, y triste realidad, ¿no? De que muchos conociendo no hacen caso. ¿Qué cosa más tienes que esperar? La Biblia dice claramente lo que el día de descanso es sábado. ¿Qué cosa más quieres? ¿Qué señal? Si la Biblia dice así, no va a haber más señal. Si estás pidiendo señal, ya estás ya en el camino equivocado. Pues no crees en lo que dice la Biblia.
o dice una y otra cosa, lo que dice la Biblia, está clarito y entiendes, ¿y qué señal vas a estar pidiendo, pues, hermano, hermano, no? Estaríamos ya en mal camino si estamos pidiendo una señal. No, eso ya es el mal camino. Es tentar, hermano. Dice, si una persona decide no oír, ni ver, ni siquiera una señal del cielo, la convencerá. Claro, eso es lo que estamos comentando, pues, hermanos. O sea, está bien claro lo que dice la palabra de Jesús. Ahora, yo no quiero, pues, eso, oír eso, ni ver eso, ¿no? Entonces, ahora, una señal no te va a convencer, hermanos. Por más que venga el mismo Dios y te hable, no vas a creer ya, porque no has creído en lo que está escrito. Eso es lo que dice la Biblia, ya que esta sería simplemente, pues, hermanos, desestimada como todo lo anterior. Aún los milagros que no son suficientes para convencer a quienes están decididos a no creer, dice así, aún los milagros, dice, los milagros, hermanos, no son suficientes para convencer a quienes, dice, están decididos a no creer. O sea, hay personas que están decididos a no creer. Así que por más milagros que sucedan, no van a creer, pues no van a creer. Siempre van a estar en la incredulidad. Y aquí, hermanos, hay otra parte que nos dice que leamos Marcos, más versículos, hermanos. Aquí voy a agrandar estas letras y voy a poner los resaltantes también aquí, hermanos. Dice así, lee Marcos 8, 14 al 21. Dice, ¿qué habían olvidado los discípulos? Vamos a ver qué cosas se habían olvidado los discípulos. Esto lo voy a remarcar, hermanos, aquí. ¿Qué habían olvidado los discípulos y qué observación hizo Jesús a partir de ello, dicen, ¿no? O sea, hace una observación el Señor, no, respecto a que algo habían olvidado por los discípulos, hermanos. No, y vamos a ver esa observación que hace el Señor Jesús. Marcos 8, aquí está, hermanos. Marcos 8, lo voy a agrandar esto, ¿no? Para que se vea bien. Marcos 8, 14, 21, hermanos, ¿no? Ahí está, muy bien. Se habían olvidado de llevar el Ajá, pan. ajá, muy bien. Entonces dice aquí justamente, habían olvidado de traer pan, dice. O sea, los Mm, discípulos, ahí están, ¿no? Entre ellos, y entre ellos seguro dirían, pues, y ahora pan no estamos llevando. Dice, y no tenían sino un pan consigo en la barca, decían. Recuerden, hermanos, de los 5,000 que ha sobrado bastante pan, pescado, hermanos, ahí 12 cestas, ¿no? Y de los 7,000 también en otra oportunidad, o no, 4,000 personas, que ahí también sobró, ¿no? De los 7 panes y también pescaditos, hermanos, sobró, pues, no sé, 7 canastas, ¿no? Bueno, en este caso, hermanos, ellos estaban pensando, oye, no estamos trayendo pan, un solo pancito estamos llevando, ¿no? Bueno, y él les mandó diciendo, pues, el Señor Jesucristo les dice, ¿no? A los discípulos, mirad, dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Hermanos, miren qué es lo que está diciendo ahí. El Señor Jesús le dice, guárdense ustedes, cuídense, ¿de qué? De la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Hermanos, ¿a qué se está refiriendo cuando dice levadura de los fariseos y levadura de los... No sé nosotros qué hubiésemos pensado ese rato, porque ellos Ujú. parece que han pensado de que decían, ay, ya, ¿será pues que no vamos a comprar pan a los fariseos? No compraremos pan a los de Herodes. No sé qué cosa pensaban en levadura, pensaban en pan, pero, pero, pero no era pan realmente. Vamos a ver la aclaración aquí, como ya lo hemos estado mencionando. Sí, hermano, hermana, ¿quién quiere participar? Sí, sí, estaba pensando en Lot. Si estuviera hablando a Lot, Jesús dijera, guardaos de la levadura del pueblo de Sodoma. ¿Qué enseñaba a los sodomitas? Casarse entre familias, casarse entre hombres, entre mujeres, eso era. Y justamente las hijas habían aprendido eso. Por eso que cada uno se acostó con su papá, lo emborrachó y tuvo hijos para su papá. Habían aprendido de la levadura, de las enseñanzas. ¿Y qué había en su ejemplo de Herodes? Había tomado a la esposa de su hermano.
parece que se llamaba, ay, no recuerdo, Félix, era su Herodías, nombre, Herodías, la esposa de su hermano, ¿no? Entonces, Herodías. Ajá. su enseñanza, entonces, se refería a Jesús a a las enseñanzas de los fariseos y de los, también habían herodianos, ¿no? Y ellos enseñaban tradiciones de los hombres, no lo que dice la Biblia exactamente. Si bien agarraban el Torah, enseñaban, pero sus prácticas eran diferentes, por eso Jesús dice respecto a ellos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Una cosa decían, pero otra cosa hacían. Por lo tanto, las enseñanzas falsas era la levadura de lo que se refería a Jesús y no exactamente al pan que no debían comprar a los fariseos. Amén, amén, hermano. Sí, pues, hermanos, y también hay otro pasaje bíblico que habla que la levadura es la hipocresía, hermanos, la hipocresía de los fariseos y de Herodes. Hermanos, y la hipocresía, como dijo nuestro hermano, es decir una cosa, pero hacer otra cosa. Decimos, esto hay que hacer, pero en nuestra vida estamos haciendo otra cosa, no lo que dice la palabra del Señor. Eso se llama hipocresía, esa es la levadura, hermanos, ese comportamiento tenían los fariseos y también Herodes, hermanos. Hemos estudiado, hermanos, esto de Herodes. A Herodes le gustaba, hermanos, escuchar la palabra de Dios. Le gustaba que Juan el Bautista le predicara a Herodes. Parece que este Herodes iba, ¿no? Continuamente ahí a la cárcel, lo encarceló, y le escuchaba de buena gana y lo respetaba también, pues, ¿no? A Juan el Bautista, hermanos. Pero no vivía, pues, de acuerdo a lo que escuchaba, sino era, pues, un adúltero, era le gustaba las fiestas, tomar, beber, pues era una vida descarriada que llevaba él, pero también le gustaba pues escuchar la palabra de Dios. No vaya a ser que nosotros seamos pues también, tengamos esa levadura de Herodes, no, esa hipocresía se llama eso, ¿no, hermanos? Que Hermanos, escuchamos buenos todo. días. Sí, hermanita, alguna pregunta tal vez, sí. Hermano, disculpe Mm, lo que le iba a decir, pero actualmente está viviéndose todo eso. Escuchamos una cosa, leemos una cosa de la palabra de Dios, pero eh, no nos acodamos, no atendemos a la palabra de Dios, sino que según la costumbre, tradiciones, estamos haciendo lo que creemos que está bien, como los fariseos hacían, aumentando, haciendo más pesado la llevadera de la vida cristiana. Eso es lo ujú, que ujú, actualmente, esa es la levadura que actualmente se está viviendo en la sociedad, ¿no? Muchos que por la costumbre de que mis abuelos, mis tatarabuelos, o porque el qué dirá de la familia, y veces se acomoda a lo que ellos gestionan, ¿no? Y también esa es parte de la hipocresía, hermanos, porque no estamos dando en sí, viviendo exactamente lo que Dios nos muestra, ¿no? Cómo debemos de vivir como cristianos. Esa es parte de la levadura que aún nosotros no estamos desechando de nuestras vidas. Y eso es lo que nos está llamando a que erradiquemos, hermano. amén, amén, hermano. Si hagamos, no aumentemos ni quitemos, ¿no? Amén, hermano. Muy bien, gracias hermana, gracias. Ahí está la aplicación, hermanos, lo que nos comenta nuestra hermana, ¿no? Vamos a continuar entonces. Entonces, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, dice, ¿no? Y discutían, pues los discípulos no entendían, ya nosotros estamos entendiendo, y los discípulos discutían entre sí diciendo, o sea, dirían ellos, ¿no? ¿Por qué nos está diciendo esto, no? Que hay que cuidarse de la levadura de fariseos, levadura de Herodes. Es porque no trajimos pan. Ellos dirían, no, seguramente porque no hemos traído pan. Un solo pancito tenían. Pensaban de que estaba hablando del pan, ¿no? Y entonces el Señor Jesucristo, entendiéndolo eso, dice el Señor Jesús, lo que estaban pensando, les dijo, pues, ¿qué discutís? ¿Qué cosa están discutiendo ustedes? ¿Porque no tenéis pan? ¿Están discutiendo? Entonces les pregunta, ¿no?
no entienden, no entendéis, no comprendéis, no entienden, no comprenden. Aún tenéis endurecido vuestro corazón está endurecido, es decir, tienen ojos y no ven qué pasa, ¿no? Y tienen oídos y no escuchan. Miren la llamada de atención del Señor Jesús para sus discípulos. Miren. Y no recordáis, les dicen, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, pues Señor, 12 canastas. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dicen, pues no, Señor, 7 canastas. Y les dijo, pues, ¿cómo aún no entendéis? Entonces, así ustedes no entienden. O sea, en otras palabras, está diciendo, no estoy hablando del pan literal, no estoy hablando de este pan que comemos, no, sino él está hablando, pues, no, de ese comportamiento de los fariseos y de Herodes, hermanos. De esa conducta hay que cuidarnos, hermanos. Por eso a veces, hermanos, bueno, no es bueno mirar, hermanos, a nuestros hermanos, hermanas, al pastor. No miremos, hermanos, porque tal vez vamos a ver defectos en nuestros pastores. A mí, yo puedo tener infinidad de defectos, hermanos. No me miren a mí. Y no tenemos que mirar, ni siquiera mirarnos a nosotros mismos. Somos malos. Entonces, ¿a quién hay que mirar, hermanos? Al Señor Jesús, nada más. Él es el modelo. Porque si estamos mirando al pastor, este me gusta, ya estamos completamente perdidos, porque ese pastor no nos va a salvar, por más que aparentemente sea consagrado. Todos los seres humanos somos pues pecadores y no somos modelos. Entonces el único modelo es Jesús. Él no tiene defectos, el Señor Jesucristo. Entonces hay que mirar, hermanos, a Él, ¿no? Entonces, esto es importante, hermanos, ¿no? Porque aquí vemos que su mente de los discípulos se desvía, pues, ¿no? De lo que Dios está diciéndoles, ¿no? A otra cosa, ¿no? A otra cosa, al pan, ¿no? No estaban entendiendo, pues, ¿no? Sino al comportamiento, ¿no? Equivocado de los fariseos y los herodianos, ¿no? Jesús aprovecha la oportunidad para advertir a los discípulos contra la levadura de los fariseos y de la de Herodes, como dice pues ahí, hermanos, la palabra de Dios en Marcos 8:15, ¿no? En Marcos 8:15, como ya lo hemos leído esto, ¿no, hermanos? Muy bien. Que era símbolo pues de sus enseñanzas. Y en Mateo 16:12, yo tengo aquí la Biblia, hermanos. Entonces, Mateo 16:2 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de qué, sino de la levadura de los fariseos y de los saduceos. No está hablando del pan, sino esa levadura es un símbolo pues de su comportamiento de ellos, ¿no? Pero los discípulos no comprenden y piensan que Jesús está hablando de que deben evitar comprar pan literal de los fariseos o de los herodianos, ¿no? Piensan, esa es una equivocación, ¿no? Como dice, como es típico cuando los discípulos, hermanos, dice aquí, como es típico cuando los discípulos malinterpretan a Jesús, o sea, no están interpretando bien. Entonces, el Señor Jesús aprovecha la ocasión para instruirles. Entonces, aquí les va a instruir de qué levadura está hablando, ¿no? El Señor hace una serie de preguntas, las primeras de ellas de naturaleza retórica, ¿no? Expresando su frustración porque no han entendido la misión de Él. Hermanos, miren acá, dice la pregunta de naturaleza retórica. Un ejemplo de eso, hermanos, dice que es, vamos, por decir, ¿no? Le dices a tu hijo, ¿no? ¿Qué cosa yo tengo que hacer para que tú entiendas de que tú no debes ir a tal lugar, ¿no? ¿Qué debo? O sea, le estás diciéndole así, retóricamente, le estás diciendo, hijo, te estoy diciendo que no vayas a ese lugar o no hagas tal cosa, pero así, con esa pregunta, entonces el Señor Jesús también hace esa pregunta, con esa pregunta les está diciéndoles a qué se está refiriendo, qué es lo que el Señor les está diciendo. Sus palabras recuerdan, dice aquí,
lo que dice en Marcos 4, 10 al 12 acerca de los que están fuera. Por eso dijo el Señor Jesús, yo abro en parábolas. ¿Para qué? Para que los que están viendo no vean y los que están escuchando no entiendan, ¿no? Referido justamente pues a las personas que habiendo visto todo, están pidiendo señal y otras cosas, ¿no? Pues y así se pierden, pues, ¿no? No entienden, realmente están perdidos, ¿no? Como los fariseos y herodianos. Pero ustedes, le dice a los discípulos, ustedes sí van a entender, ¿no? O sea, los que me siguen, ustedes van a entender, ¿no? Y les daba entendimiento, pues, a ellos, ¿no? Respecto a lo que hablaba él en parábolas. Bueno, y dice aquí, eh, está hablando, ¿no? De los que están fuera, ¿no? O sea, los que no entienden la parábola están afuera y no entienden, pues. Sus fuertes palabras tienen la intención de despertar a sus discípulos de su letargo espiritual. Entonces, hermanos, el Señor quiere que despertemos, pues, de nuestro letargo, de este sueño espiritual, hermanos, que estamos, como la hermana ya comentó, hermanos, estamos viviendo en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo de esa hipocresía, ¿no? Podemos estar aquí en la sala misma, ¿no? Y estar escuchando todo y no llevar a la práctica. Y queremos seguir escuchando más cosas, ¿no? Porque nos bonito está. No, hermano, si no llevas a la práctica, ya pues estamos así con esa levadura de los fariseos y de los herodianos, de Herodes, ¿no? Hermanos, tenemos que llevar a la práctica todo lo que nos dice, entonces ahí vamos a realmente pues ser como los discípulos del Señor, ¿no? De hacer su voluntad. En Marcos 8, 19 y 20, hermanos, formula preguntas simples acerca de cuántas canastas de fragmentos habían recogido después de que él alimentó a los 5,000, como dice Marcos 6, ¿no? Y también a los 4,000 en Marcos 8, con lo que pretende pues ilustrar que ya deberían haber comprendido que los recursos limitados no son una barrera, un obstáculo para el Mesías. No está hablando del pan material, porque eso no es un obstáculo, ¿no? Su pregunta final en Marcos 8:21 es nuevamente retórica. Esa pregunta retórica es esta, pues, hermano. ¿Cómo? ¿Aún no entienden? ¿Cómo? ¿Aún no entienden? Esa es una pregunta que dice retórica, que está diciéndote, pues entiende, ¿qué pasa contigo, hermano, hermana? Aquí, por ejemplo, en la sala estamos, no, si alguien hace una pregunta retórica, pues estaría diciéndonos, entiendan. ¿Cómo? ¿Aún no entienden? Después de todo, considera todo lo que ya habían visto y experimentado con Jesús. Claro, ya habían visto milagros, ¿no? Del Señor Jesús. Cuánta experiencia ya tenían los discípulos. Entonces, hermanos, aquí viene una pregunta. Dice, ¿cómo podemos aprender a mantener nuestros corazones y mentes abiertos a la realidad de Dios y de su amor? ¿Cómo podemos, dice, aprender a mantener nuestros corazones y mentes abiertos a la realidad de Dios y de su amor, hermanos? ¿Cómo? No sé si alguien quiere responder esa pregunta, ¿no? ¿Cómo? A ver, algo práctico, hermanos. A ver, responder la pregunta. A ver, ¿cómo podemos aprender a mantener nuestros corazones y mentes abiertos a la realidad de Dios y de su amor también? ¿Cómo puede Hermano, ser? Sí, a ver, hermanita, puedes responder, a ver si puede. manteniéndonos, manteniéndonos firme a la palabra de Dios y siguiendo el ejemplo de Jesús. Es la única forma, hermano. Amén, hermanos. Ahí está, hermanos, pues la respuesta, ¿no es cierto? Ya estamos entendiendo y entonces hay que llevarlo a la práctica, pues, hermanos, ¿no? O estar en plena comunión con el Señor también, porque si no estamos en comunión con Él, podemos intentar hacer muchas cosas que nos dicen y no vamos a poder hacer. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, Hermano, así, hermanos. Sí, ¿alguna respuesta más ahí, hermano? otra respuesta sería practicar la reforma pro salud, hermano. Gracias. Muy bien, claro, hay que hacer reformas pues en nuestra vida, hermanos. No solamente en la salud física, sino también la salud espiritual también, hermanos. Correcto, ¿no? Hermano, Ahí está, justo hermanos. Practicar todas las cosas. Sí, hermana, ahí en el chat también hay una respuesta. allá en el chat. A ver, vamos a ver en el chat. No lo tengo el chat, pero
A ver, no, está borrado, creo. A ver, aquí tengo chat, pero, ya, aquí, a ver, ah, amaneciendo con, no tengo, hermano, en el chat nada. Ajá. Leo, A ver, hermanita, Leo. dice, el hermano dice, buenos días, el hermano Marcelino. Esto fue más temprano, dice. Ah, Tengo que orar al final de nuestra reunión. Mencioné el nombre de Takechi, que por primera vez ingresó con el nombre de Félix Palomino. Orar por la restauración de su salud. amén, amén, hermanos. Muy bien, ahí está, un pedido también, hermanos. Por nuestro hermano Félix, oremos, hermanos, no tiene necesidad de nuestro Señor. Bueno, hermanos, ahí está, pero justamente la respuesta acá para todo hermano que estemos enfermos, sobre todo espiritualmente, hermanos, ahí está la respuesta, hermanos. Y ya hemos escuchado quién es Dios, cómo es Dios, entonces hay que llevar a la práctica todas las cosas que ya hemos escuchado, hemos visto, y sin duda, entonces así vamos a mantenernos, hermanos, firmes, porque si no lo ponemos en práctica, hermanos, ya pues nos vamos a volver como, vamos a ser hipócritas, vamos a tener la levadura de los fariseos, levadura de los herodianos, pues hermanos, ¿no? ¿Por qué aquí dice todavía, no? Considera todas las evidencias que se nos ha dado en favor de Dios y de su amor, sin embargo, ¿por qué a veces parece tan fácil dudar? ¿Por qué a veces parece tan fácil dudar? Es otra pregunta, hermanos. A ver, ¿por qué, hermanos? Parece que uno fácilmente puede, o sea, duda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál sería la respuesta a esto? ¿Por qué? A ver, pensemos, hermanos, ¿no? ¿Por qué a veces parece tan fácil dudar? Creo que hemos dado la respuesta ya con lo que hemos dicho anteriormente. Es Hermano, que, mucho dudamos. ajá, Disculpe, hermano, hay veces mucho, hay la duda por los preconceptos que tenemos anterior a lo que estamos estudiando. ajá, muy bien. Sí, pues, hermanos, creo que también es Porque no cuando comprendemos también. no comprendemos, ¿no? Pero hermanos, de repente nos hacemos los que no comprendemos, ¿no? Porque las enseñanzas están claritas. Y Así yo creo como que los es fariseos, esa, pues no, claro, o sea, sabían, claro. sí, sabían y justificamos que no entendemos, ¿no? Ujú. Cuando estamos entendiendo, pero nos justificamos, no, es que no estoy entendiendo. ¿Cómo no vas a entender? Está clarito, hermanos, ¿no? Todo lo que dice Dios está clarito. Por ejemplo, cuando dice no unáis en yugo desigual, me está diciendo no te cases, no hagas, no matrimonio. Está clarito eso, pues, que no entiendo. Pero sin embargo, nosotros nos hacemos los que no entendemos y de repente uno se casa con una persona no creyente y su vida es una desgracia. Y ya Dios te había dicho, entonces, entonces, eso, hermanos, ¿no? ¿Por qué a veces parece tan fácil dudar? Porque, hermanos, no practicamos las cosas que estamos escuchando. Y si no practicamos, lógicamente, pues, hermanos, nuestra vida sigue siendo igual, ¿no es cierto? Seguimos viviendo en el mundo, ¿no? Y, 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 Hermano, a lógi- veces por y dudamos, Pero sí, también, pero también cuando uno se casa con una persona creyente, ¿no? También sucede lo mismo, ¿no? A veces. amén, amén. Hermana, Claro. tal vez aclarando ese punto, hermanitos, hay que abrir bien los ojos. No todo hermano, digamos, adventista, un varón o una mujer, realmente está consagrado a Dios. Pues dentro de la iglesia estamos todos, ¿no? Por muy bautizado que seamos, de repente uno no está, o sea, No hay realmente garantía. todavía no conoce a Dios. Por eso el joven y la señorita tiene que abrir bien los ojos. A la vista se Mm. da cuenta que quien está, ama a Dios, ¿no? Entonces, y así. Y pedir a Dios en oración, ¿no? Para no equivocarse, pues, hermanos, ¿no? Entonces, tiene mucha razón nuestra hermana. Entonces, dentro de la misma hermandad, puede haber hermanos que son relajados, pues, como los fariseos eran, pues, hermanos también de la iglesia de ese tiempo. Y Herodes también le gustaba escuchar la palabra del Señor, pues no, Ujú. él conocía. Pero y entonces eso hay que tener cuidado también, pues hermanos. Bueno, Porque hay eh, jóvenes que conocen la palabra de Dios desde su nacimiento. Pero ¿qué pasa a medida que ellos viven en el mundo
ya no quieren escuchar, ni ver, ni leer nada de pronto. ¿Qué es lo que pasa en esas personas? A ver, es Claro. realmente, sí, amén, amén, hermanito. Bueno, suceden esas cosas también como David, pues no, hermanos. David también un hijo de Dios, según el corazón de Dios, pero se relajó, pues hermanos, se relajó, ¿no? Y miró pues ahí con sus ojos, mirando a una mujer desnuda, bañándose. El enemigo entró en su vida, pues hermanos, codició a esa mujer pues cometió adulterio, asesinato y todo, ¿no? Y después tuvo que Hermano, arrepentirse pues las consecuencias se vio en su vida, pero aunque Dios le perdonó, pues sí, le perdonó. Entonces pueden suceder también esas cosas como dice nuestro hermano. Sí, hermano. la sumatoria de esto es pecado, pues, hermano. Gracias, hermano. Claro, pero hay solución para el pecado, hermanos. Para todo pecado y hasta para toda blasfemia, hermanos, solamente contra el Espíritu Santo no hay perdón. Entonces, para todo hay perdón, hermanos. Para toda esa sumatoria que dice el hermano, hay perdón cuando uno se humilla y reconoce, Señor, yo soy un hipócrita, Señor, mira, así estoy yo en la iglesia y así cámbiame, Señor, transfórmame. Y entonces, ahora, hermanos, el consejo es mirar a Jesús. No miremos a los hermanos, porque si vamos a mirar a los hermanos, vamos a renegar. ¿Por qué este hermano no trabaja? ¿Por qué no cumple su responsabilidad? ¿Por qué entonces, a veces estamos así mirando y estamos renegando y ya estamos pensando mal? No, no miremos. Si miramos a los hermanos para ayudarle, ¿no? Y más bien miremos a Jesús. Felices andemos, hermanos, aunque sea solitos, pero felices andemos, hermanos, así con el Señor Jesucristo. Y lo que dice su palabra hay que practicarlo y hay que hacer, hermanos, ¿no? Y si miramos a alguien, hermanos, es para ayudar, para llevarlos a Jesús, para que también estas personas miren a Jesús. Porque si no, hermanos, nos vamos a contagiar con esa levadura, pues, ¿no? De lo que estamos mirando. No hay ningún ser humano en esta tierra perfecto, ¿no? Todos tenemos errores y defectos, hermanos. Bueno, ahí está la lección, hermanos, y sería muy bueno, hermanos, esto, ¿no? Leer estos comentarios de Espíritu y Profecía, hermanos, es interesantísimo. He estado leyendo, hermanos, de repente una leída rápido lo podemos hacer. Dice aquí, los que deseaban, dice hermanos, obtener una señal de Jesús, habían endurecido de tal manera su corazón en la incredulidad que no discernían el carácter de él, la semejanza de Dios. Dice, no discernían en él, en el carácter de él, la semejanza de Dios. Estaban tan duros los corazones, hermanos, de los fariseos, escribas, todos ellos, duro su corazón que no discernían, como que no querían entender, pues, hermanos, que en Jesús estaba, pues, el carácter de Dios, estaba Dios, pero no querían entender, pues, era el Hijo de Dios. No querían ver que su misión cumplía las escrituras, ¿no? Ya pues toda la escritura decía Isaías, decía todos los profetas de que qué cosa iba a cumplir, ¿no? Está ahí escrito. Ninguna señal que se pudiese dar en el cielo o en la tierra los habría de beneficiar, hermanos, es así. Ninguna señal que pueda venir, si ya está claro, yo he entendido. Y hermanos, ¿qué costo estoy esperando para entregar? ¿Una señal? No, hermanos, por más que venga el mismo Dios y te diga bautízate, no te vas a bautizar, porque tú no has aceptado lo que dice aquí la Biblia, ¿no? Lo que dice con claridad. Entonces, eso nos debe llevar a reflexionar, hermanos, no solamente para el que se va a bautizar, sino para aquel que estamos hoy en día, pues acá, hermanos, contagiados tal vez con esa levadura de los fariseos y los herodianos, ¿no, hermanos? Hay que arrepentirse, tenemos que arrepentirnos. Jesús gimiendo en su espíritu, hermanos, y apartándose del grupo de caviladores, o sea, de gente que duda, hermanos. Miren, el Señor se escapa de los que dudan, de esos caviladores, de esos que están dudando, se escapa, volvió al barco con sus discípulos, se escapó, se fue, los dejó. O sea, no es bueno estar con los que dudan, hermanos. En silencio pesaroso, dice, cruzaron de nuevo el lago. No regresaron, sin embargo, al lugar que habían dejado, dice, sino que se dirigieron hacia Bethsaida, cerca de donde habían sido alimentados los 5,000. Al llegar a la orilla más alejada, Jesús dijo, mirad,
y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Bueno, aquí dice, no, de la levadura de los fariseos y de los saduceos. No sé si Herodes seguramente era saduceo, no sé. Sin embargo, hermanos, los discípulos no comprendieron a Jesús en su repentina partida de Magdalá. Se habían olvidado, pues, hermanos, de llevar pan y tenían solo un pan consigo. Creyeron que Cristo se refería a esta circunstancia y dice, y les recomendaba no comprar pan a un fariseo o a un saduceo. Estaban pensando en eso, ¿no? Nos estará diciendo, pues, no comprar pan de los fariseos y saduceos. Con frecuencia, su falta de fe, hermanos, de percepción espiritual, les había hecho comprender así erróneamente sus palabras, ¿no? Así, no comprendían, ¿no? Erradamente comprendían. En esa ocasión, Jesús los reprendió por pensar que el que había alimentado a miles de personas con algunos peces y panes de cebada pudiese referirse en esta solemne amonestación simplemente al alimento temporal, hermanos, ¿no? Al alimento temporal, ¿no? O sea, estaban pensando en el alimento temporal. Había peligro de que el astuto raciocinio fariseos, no, dice, de que el astuto raciocinio fariseos y saduceos sumiese, dice, pues a sus discípulos en la incredulidad y les hiciese considerar livianamente las obras de Cristo, ¿no? Eso, hermanos, a veces tengo personalmente, ¿no? Miedo de escuchar también comentarios por acá, por allá, uno dice una cosa, otro dice otra cosa y así, y a veces se mete pues en tu cabeza, en tu corazón y te desvían, pues fácilmente ya te desvías y a veces ya estás viviendo en lo que has escuchado. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que escucha, en lo que lee, por eso uno tratar de guiarse por lo que dice la Biblia y pedir al Espíritu Santo, Señor, esto no entiendo, hazme entender, ¿qué quiere decir? Entonces, mirar a Jesús así, ¿no? Como Pablo lo dice, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Cristo es lo todo, ¿no? Y los demás hermanos, claro, uno puede comentar una cosa, otra cosa, pero nosotros fijado nuestra vista siempre en un escrito está, ¿no? Esto es importante, hermanos, ¿no? Dice aquí, los discípulos se inclinaban a pensar que su maestro debiera haber otorgado una señal en los cielos cuando se los había pedido. O sea, claro, pensaría, ¿no? ¿Por qué no hace Jesús una señal, pues, para que ya los haga callar a estos fariseos? No, pues no se trata de eso, hermanos, ¿no? Más bien se ha escapado el Señor, ¿no? Creían que Él era perfectamente capaz de realizarla y que una señal tal habría acallado, pues, a sus enemigos, ¿no? Hasta eso estarían pensando los discípulos, ¿no? Pero estaba mal eso. No discernían, no se daban cuenta, hermanos, la hipocresía de esos caviladores, de los que están dudando. Generalmente los que están dudando, pues no, ahí dice, eran hipócritas, pues no, los fariseos eran hipócritas, pues no. Meses más tarde, Jesús repitió la misma enseñanza, hermanos. Comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Ahí está, hermanos, Lucas 12:1. Comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué cosa es la levadura de los fariseos? Es hipocresía. Ahí está, la hipocresía, hermanos. ¿Qué es ser hipócrita? Decir una cosa y no hacer, hermanos. No. Entonces, eso se llama hipocresía, hermanos. O sea, lo contrario de la hipocresía es pues que uno sea sincero. O sea, como también dicen, ¿no? Sincera, ¿no? Dice, habían esculturas que tenían huecos, defectos, y le metían cera, pues, ¿no? Para hacerlo bonito, como si fuera perfecto. Pero cuando salía el sol, pues la cera se derrite y otra vez los defectos. Entonces, el sincero es sincero, o sea que es genuino, pues, ¿no? Realmente lo que somos, pues somos pecadores, hermanos, y así tenemos que ser abiertos a Dios, no esconder. ¿Qué le vamos a esconder, pues, a Dios? A la gente uno puede engañar, ser hipócritas, ¿no? Y engañarlos, pues, ¿no? Pero a Dios, ¿quién le puede engañar? Entonces, ahí no tiene progreso, pues los defectos van a seguir. Entonces, hermanos, la levadura de los fariseos, ¿qué cosa es? Hipocresía, hermanos. Y la hipocresía, hermanos. La levadura puesta en la harina
hermanos, obra imperceptiblemente y cambia toda la masa de modo que comparta su propia naturaleza. O sea, estas enseñanzas, hermanos, de los fariseos, que eran hipócritas, fácilmente lo podemos implementar en nuestra vida y nos convertimos igualito, pues también en hipócritas, hermanos, en fariseos nos volvemos, ¿no? Fácilmente nos podemos convertir. O sea, se entra en nosotros y como la levadura, no imperceptiblemente ya nuestra vida es diferente, ya no es genuina, pues. Así también, hermanos, si se la tolera en el corazón, la hipocresía impregna el carácter y la vida, hermanos. Es así. Tu vida y tu carácter se transforman, te conviertes también, nos convertimos en hipócritas. Los escribas y fariseos insinuaban pues principios engañosos, hermanos, engañosos, o sea, las tradiciones, ¿no? Sus ideas. Ocultaban la verdadera tendencia de sus doctrinas y aprovechaban toda ocasión de inculcarlas arteramente en el ánimo de sus oyentes, pues, ¿no? O sea, con engaños, así es el diálogo, pues astuto, ¿no? Para meter esas falsas doctrinas, ¿no? Como lo ha malogrado, lo ha pervertido la iglesia cristiana, ahí está la iglesia romana, papal, ¿no? Donde se ha metido el enemigo y ha metido tradiciones y ya lo ha transformado, pues, ¿no? En la Babilonia, que decimos, ¿no? En una casa de demonios, ¿no? Estos falsos principios, hermanos, una vez aceptados, obraban como la levadura en la harina, pues impregnando y transformando el carácter, hermano. Esta enseñanza engañosa era lo que hacía tan difícil para la gente recibir las palabras de Cristo, hermano. Cuando seamos capaces de comprender el carácter de Dios, hermanos, como lo hizo Moisés, también nosotros pues nos adelantaremos a inclinarnos en adoración y alabanza, hermanos, ¿no? Hay que ser sinceros, así como también Moisés, bueno, y aunque cometió algún error Moisés también, ¿no? Jesús contempló nada menos que el amor con que me has amado. O sea que Jesús como hombre, hermanos, él contemplaba a su Padre en su comunión a través de la oración. Él veía el amor del Padre hacia él, ¿no? Como humano que también era él. Dice, estuviera pues en los corazones de ese amor que también el Señor Jesús quiere que esté en nosotros, ¿no? A fin de que pudiéramos impartir pues el conocimiento de Dios a los demás, hermanos, ese amor que esté, ¿no? En nuestra comunión con el Señor. Oh, qué seguridad es esta, que el amor de Dios pueda morar en los corazones de todos los que creen en Él. Uno que sabe ha dicho, el Padre mismo os ama, dice, ¿no? O sea, el Señor Jesús dice, ¿no? O sea, Dios, el Padre, nos ama, hermanos. Uno que tiene un conocimiento experimental de la longitud, anchura, altura y profundidad de ese amor, nos ha declarado este hecho asombroso. O sea, Jesús dice que el Padre nos ama y que somos hijos de Dios, hermanos. Este amor es nuestro mediante la fe. Este amor es nuestro, hermanos, mediante la fe en el Hijo de Dios. Por lo tanto, una conexión con Cristo significa todo para nosotros. O sea, esta conexión que estamos haciendo en el estudio de la palabra del Señor, la oración, eso es el todo, hermanos, es el todo, esa comunión con el Señor. Hemos de ser uno con Él, uno con el Señor Jesús debemos ser. Así como Él, el Señor Jesús, uno con el Padre, así tenemos que ser uno con nuestro Señor Jesús. Y entonces somos amados por el Dios infinito como miembros del cuerpo de Cristo, como sarmientos de la vid viviente, hermanos. Entonces automáticamente los frutos también vendrán. Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Ese es el espíritu de profecía también, hermanos, que va aclarando lo que hemos estudiado. Amén, hermanito. Vamos a orar entonces. Eh, Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, Señor. Gracias le damos por todas sus bendiciones, por su amor infinito al despertarnos hoy y poner en nuestro corazón el deseo, mi Señor, de buscarle en la primera hora del día, mi Señor Santo. Padre bendito, le queremos rogar primeramente que usted nos perdone todo lo malo. Mi Señor, usted no puede ser engañado. Usted todo lo sabe, Padre bendito. Usted conoce nuestros corazones, incluso mejor que nosotros mismos, mi Señor. Le queremos suplicar, mi Señor, que usted quite toda
toda pizca de maldad, todo lo que haya que nos aparte de usted, mi Señor Santo, lo pueda quitar, lo pueda sacar, mi Señor, para que podamos ser adoradores sinceros, mi Señor, hijos amantes de usted, Padre bendito, obedientes y agradecidos. Y Señor Santo, no estamos libres de caer, Padre, porque el enemigo está allí siempre, pero le rogamos a usted, mi Señor, que nos advierta mediante su Santo Espíritu de estos ataques, mi Señor, para que no caigamos. Mi Señor, eh, sabemos que no merecemos nada, pero le queremos seguir rogando que se quede con nosotros, mi Señor. A esta hora le rogamos también por Takechi, mi Señor, para que usted sea con él, para que restaure su salud, mi Señor, para que usted restaure la salud de todos los hermanos que están aquí enfermos, mi Señor, y por sobre todo, mi Señor, que su Santo Espíritu more en cada uno de nosotros durante este día, nos acompañe, mi Señor, nos guíe en nuestros pasos para que podamos hacer su voluntad, Padre bendito. Lo rogamos todo, mi Señor, sabemos que no merecemos nada. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos, hasta mañana. Amén. Hasta mañana. Ali, pagalingama, pagalingama.